De Colbún transforma, impulsa, sueña. Isodimac. Presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Escuchábamos recién y veíamos al presidente Gabriel Boric presentar la ley de presupuesto 2024 con foco en seguridad, crecimiento económico y empleo. Sí, claro, anuncia, por ejemplo, la creación de 100.000 nuevos empleos formales para el año 2024. Además, la constitución de un gabinete que va a supervigilar especialmente el crecimiento para el próximo año, y también dentro de las medidas que se anuncian está, por ejemplo, la implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Son los focos presentados durante esta jornada en el presupuesto que ha presentado el presidente Boric. Y que ingresa mañana al Congreso. Vamos con noticias del día. El Ministerio Público entregó el detalle de lo que denominó un plan criminal detrás de el llamado caso Lencería. Se trata de una serie de maniobras que permitió a un grupo de 5 personas, que incluía a funcionarios públicos y liderado por Camila Polizzi, defraudar al fisco. Esta noche la pasarán en la cárcel de Concepción y la audiencia continuará mañana. Las pesquisas avanzaron rápido. Desde que la Fiscalía partió su investigación, hubo allanamientos, toma de declaraciones y más diligencias que permitieron tirar el hilo y hasta ahora entender cómo todos ellos, 3 particulares y 2 exfuncionarios públicos, habrían defraudado al Estado. Una audiencia que partió con una serie de interrupciones y llamadas de atención. Por favor, defensores, ¿van a cooperar con la audiencia? ¿Podrían guardar silencio para que yo pueda decidir con los antecedentes? 18 tomos tiene la carpeta investigativa. Se sabía, iba a ser una jornada larga. Porque si bien varios antecedentes han sido develados sobre el caso Lencería, hasta hoy el mecanismo, si existió alguno, y el rol de cada personaje, no. Para la Fiscalía todo partió en 2022 cuando Polizzi quiso por primera vez acceder a fondos concursables para fundaciones, pero la suya no cumplía requisitos. Aquí mismo la asesoraron. El imputado Martínez Fernández le sugirió que buscara una fundación que sí reuniera los requisitos de antigüedad y que a través de la misma presentase la iniciativa. Derivó a Polizzi Fonseca a reunirse con el imputado Simón Felipe Acuña Medina. Acuña Medina le explicó la fórmula para poder obtener los fondos asignados a una fundación y le sugirió buscar y arrendar una fundación ya existente. Lo que vino después, según la fiscal regional, fue una seguidilla de engaños, fraudes, falsificaciones de todo tipo de documentos y firmas junto a su entonces pareja, Sebastián Polanco. Partieron por Gerardo Silva, presidente de la Fundación ENTI, que arrendaron y usaron de fachada para adjudicarse 250 millones del Fondo de Desarrollo Regional. La referida imputada insertó, mediante una fotocomposición, la firma de Gerardo Silva Salinas. Todo para supuestos proyectos sociales en Barrio Norte en Concepción que jamás se ejecutaron. Simón Acuña y Rodrigo Martínez, funcionarios del GORE, dieron su autorización. Quienes estaban en conocimiento que la Fundación ENTI no estaba relacionada con Polizzi Fonseca, incumplieron gravemente los deberes propios de su cargo, especialmente lo referido al resguardo del patrimonio fiscal. Camila Polizzi y Sebastián Polanco falsificaron la firma de Gerardo Silva en más de una veintena de contratos por servicios que jamás existieron. De ahí surgieron boletas y facturas ideológicamente falsas que sirvieron a Polizzi para rendir gastos al gobierno regional. Básicamente, él, dentro de la documentación que firma, pierde el control financiero y jurídico de la fundación. Entre los contratos y servicios están los supuestamente prestados por Diego Polanco y la OTEC Flumisal, relativas a la ejecución de capacitaciones contenidas en los informes, cuestión que es falsa, ya que éstas no se ejecutaron. Camila Polizzi y Sebastián Polanco también inventaron listas de asistencia de vecinos a actividades a las que jamás fueron. Firmaban por ellos. La firma mía, ¿te acuerdas que le mostré yo que no era la mía? Pues sí, yo firmo con una cruz nomás. Y que se haga justicia nomás y que ella pague lo que tiene que pagar.
Maniobras para la Fiscalía de un plan criminal que intentaron disimular hasta días antes que decidieran iniciar su investigación, mediante decenas de transferencias, giros y luego depósitos en efectivo entre distintas cuentas bancarias de los tres. Más de 5 horas duró la formalización en que se imputaron delitos de estafa al fisco, usurpación de identidad, uso malicioso de documento oficial y lavado de activos. Simón Acuña y Rodrigo Martínez fueron formalizados por fraude al fisco. La audiencia seguirá este jueves. Los imputados quedarán bajo la custodia de Gendarmería, separados de todo otro imputado. ¿Qué viene para mañana, fiscal? La petición de cautelares por parte del Ministerio Público, el debate de las mismas y la decisión del tribunal. ¿Son muy gravosas? Son gravosas. Ellos tendrán que fundar y acreditar su solicitud de medidas cautelares y nosotros en ese momento diremos lo que estimemos pertinente. Camila no va a asumir ningún tipo de responsabilidad en estos casos. Nosotros no hemos asumido responsabilidad en estos casos y en su momento veremos lo que realizaremos durante el curso de investigación. El Ministerio Público informó la inminente formalización de más personas también involucradas en el engranaje que hoy se develó. Al menos de un particular y una funcionaria más del gobierno regional. Por ahora descartó que el gobernador, Rodrigo Díaz, sea formalizado. Atención con estas imágenes. En segundos, este hombre de polera blanca corrió y disparó en la cabeza a su víctima, quien iba acompañado de su pareja. El crimen a plena luz del día y frente a muchos testigos es, según las autoridades locales, el reflejo del momento crítico en seguridad que vive la comuna de Lo Prado. El reloj marcaba las 6 de la tarde con 43 minutos. En calle Neptuno con los Copihue, comuna de Lo Prado, había movimiento. Quedaban 2 horas de luz y una pareja caminaba cuando a sangre fría un hombre recibió un disparo. La víctima sería un hombre adulto, al parecer extranjero, por lo que pudimos observar a través de algunas grabaciones. Iba caminando junto a su pareja cuando aparece por sus espaldas un segundo sujeto quien, utilizando un arma de fuego, le habría realizado un disparo. Fue a corta distancia, en la nuca y rápido. Lo tomó por sorpresa. En cosa de segundos el hombre cayó al suelo, causando gran impacto en la gente. Hasta el momento solamente tenemos un arma de fuego involucrada en el hecho. El fallecido presenta una herida compatible con entrada de proyectil balístico en el cráneo, en la zona posterior. La víctima, un hombre de 30 años, dueño de una barbería en el sector, fue trasladada a un centro de salud donde falleció. Del asesino poco se sabe. En imágenes se observa que rápidamente se da media vuelta y desaparece. Realiza el disparo y luego huye. Al parecer sería extranjero, pero no tenemos certeza respecto a su nacionalidad. Según cifras de Carabineros, hasta el 26 de noviembre habían ocurrido 6 homicidios en la comuna de Lo Prado, misma cifra que hubo durante el 2022. El viernes 10 de noviembre, un hombre de 66 años fue baleado en el abdomen. Unas horas después, cerca de 2 kilómetros, en Bahía Inútil, con Tupungato, un joven de 22 años murió en una balacera, donde además resultaron 2 personas heridas de gravedad. Se encontraron 37 evidencias balísticas. La verdad es que es alarma pública. Yo le preguntaría al gobierno qué más tiene que pasar para que Lo Prado sea incorporado a ese plan de Calles Sin Violencia. ¿No será necesario hoy tomar una medida adicional? ¿Cuántas muertes más tenemos que tener en cada uno de nuestros territorios? Lo Prado es una de las 14 comunas de la provincia de Santiago que quedaron fuera del plan. El equipo de crimen organizado y homicidios deberá investigar este crimen para dar con el paradero del autor y determinar el motivo. Cambiamos de tema. La pregunta es si el momento escogido es el correcto y si este proyecto debe ser prioridad. La posible condonación del CAE volvió a enfrentar al gobierno y la oposición luego que el Ejecutivo diera fecha a la presentación de esta iniciativa. El debate ya es intenso, tanto que para algunos parlamentarios pone en riesgo el pacto fiscal. Es impagable. Van a estar nuestros votos disponibles. Me parece bien. Hay otras necesidades. La condonación de las deudas generadas por el crédito con aval del Estado volvió a generar innumerables reacciones en el Congreso, lo que ocurre cada vez que se reabre. La oposición esta vez cuestionó el momento escogido, mientras el oficialismo alzó la voz por una promesa de campaña que, por distintos factores, no ha sido prioridad hasta ahora. Es algo que lo tenemos en agenda y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024.
En esa fecha, el gobierno presentaría el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Las críticas surgen por la elección de las prioridades, porque la eliminación del CAE y su herencia monetaria estarían dentro de la iniciativa. Mientras la recuperación de aprendizaje sigue siendo urgente y la crisis de Atacama deja en evidencia la necesidad de resolver los problemas de la educación pública, el gobierno distorsiona las prioridades. Yo creo que no hay que dramatizarlo, no podemos enfocarnos solo en uno de los aspectos del Ministerio de Educación, dado que las necesidades son de un conjunto del sistema y de una trayectoria educativa que va desde la sala cuna a la educación superior. La deuda está estimada en más de 8.000 millones de dólares y la fórmula para alcanzar los recursos aún debe ser diseñada por las carteras de Educación y Hacienda. Alto costo en complejos momentos que provocaron debate. Con un país creciendo al 0% es imposible pagar beneficios sociales. Por lo tanto, esperamos nosotros que el gobierno haga una agenda priorizada de las necesidades. No entendemos que el gobierno trate de decir que va a priorizar urgencias sociales y entre medio empieza a meter nuevamente su agenda ideológica. Tienen que ser propuestas que no compitan con recursos que se destinen a otros fines, como son el aumento de la PGU, como atender a las necesidades de las personas que requieren cuidado. En la Comisión de Hacienda el tema preocupa, porque la decisión podría afectar, según la oposición, el llamado pacto fiscal. El alto costo y una eventual alza de impuestos son los principales reparos. Esto es muy importante, dado que nos va a permitir controlar una actual presión fiscal y desembolsos que en el medio y largo plazo no son sostenibles para el sector. De esta manera lo hacemos en nombre de la responsabilidad fiscal para en el medio y largo plazo optimizar y tener recursos optimizados para la educación superior. Proyecto que ya tiene plazo para su presentación. Desde el Ejecutivo exploran distintas fórmulas para la condonación del CAE, en donde no se descarta beneficiar primero a las personas de menores ingresos o remitirse a solo un porcentaje de la deuda. Hoy Javier Milei fue proclamado oficialmente como presidente electo en Argentina, en una jornada en la que reveló que Luis Caputo será su ministro de Economía. ¿Quién es y por qué lo llaman el Messi de las finanzas? Mire. La fórmula integrada por ser... Así es que en ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. El ministro de Economía, Luis Caputo... Prácticamente por accidente. Así fue como el presidente electo de Argentina, Javier Milei, reveló que Luis Caputo será el responsable de la cartera que más preocupa en el país trasandino, en medio del 142% de inflación interanual y la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre, ¿esto está confirmado? Sí, el ministro de Economía es... Luis Caputo. Y es que Luis Caputo, economista titulado de la Universidad de Buenos Aires, es un conocido en el mundo financiero de Argentina. Fue ministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri, quien lo apodó como el Messi de las finanzas. Ocupó el cargo de presidente del Banco Central entre junio y septiembre de 2018 y también tiene una amplia experiencia en el sector privado. No es un macroeconomista, no es un ministro para manejar el problema inflacionario, pero sí es una persona altamente calificada. Trayectoria que hoy Javier Milei alaba, aunque hace 5 años atrás, cuando era un panelista de televisión, su opinión era otra. Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares. Críticas a la gestión de Luis Caputo que se sumaron a un escándalo que lo ha perseguido en los últimos 5 años. El presidente del Banco Central, en plena corrida, decidió que había tenido mucho estrés y se fue al Sofitel de Ipanema. En 2018, cuando asumía la presidencia del Banco Central y en plena crisis económica, Luis Caputo viajó un fin de semana largo a Brasil y sus fotos descansando en un hotel de lujo se viralizaron y desataron una oleada de críticas. Aunque su designación supone que Javier Milei podría dejar de lado su caballito de batalla en la campaña presidencial, el cierre del Banco Central, el plan motosierra y la dolarización de la economía argentina. No son compatibles con la manera de pensar de Caputo. Caputo yo creo que es un financiero y para él es una persona que entiende el valor de tener moneda y de tener la posibilidad de tener financiamiento en moneda nacional. De momento, la crisis económica en Argentina se agudiza. De hecho, por la demora en la entrega de las patentes metálicas, los autos nuevos en Argentina podrán circular con una patente de papel.
¿Cuál es el problema de esto? Podés circular en Argentina. Cuando quieras ir a Chile, no te van a dejar pasar con esa chapa. Cuando quieras ir a Uruguay, cuando quieras ir a Brasil, o sea, justo en la época de las vacaciones. A poco más de una semana para asumir su cargo, Javier Milei fue proclamado este miércoles oficialmente como presidente en el Congreso argentino, en una sesión presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández, en la que se dio lectura a los resultados de las pasadas elecciones que ganó, con más de 14,5 millones de votos, a la espera del cambio de mando que será el próximo 10 de diciembre. Y acá en nuestro país, a 12 años de cárcel fue sentenciado Leonel Contreras, ex detective condenado por asesinar a la subinspectora Valeria Vivanco en medio de un operativo. La familia de la joven pide seguir con la indagatoria por el eventual delito de obstrucción a la investigación durante el proceso. Se condena a Leonel Alejandro Contreras Canales, ya individualizado, a la pena de 12 años. Es el cierre judicial de una historia que se prolongó desde junio de 2021. El ex detective Leonel Contreras deberá pasar al menos una década en la cárcel, considerando que ya llevaba 2 años como imputado. El 17 de noviembre recibió la condena por homicidio simple por el asesinato de la subinspectora Valeria Vivanco, quien murió luego de recibir un disparo en el tórax. La mataron. No me empujen, voy a salir. La mataron. 12 años, 10 años y con los beneficios penitenciarios, 8, 7 años. Y mi hija no pudo ser mamá, no pudo tener su hogar, no pudo nada. Le quitaron todos los sueños. Una hermosa niña de 25 años. Y a nosotros, cadena perpetua de dolor. La sentencia no deja tranquila a la familia, luego de una larga investigación en busca del responsable de asesinar a una joven detective. El 13 de junio de 2021, la subinspectora junto a un grupo de policías, entre ellos Leonel Contreras, fiscalizaba un vehículo en la granja cuando recibió el proyectil. Al inicio, 2 ocupantes de ese automóvil estaban como imputados, pero el caso dio un vuelco en 180 grados. El arma utilizada correspondía a un compañero. El condenado Leonel Contreras, sin ningún tipo de justificación ni circunstancia que ameritara el caso, hizo uso de su arma fiscal y ese impacto o ese disparo que él realizó sin tomar las medidas pertinentes causó la muerte de su compañera, la subinspectora Valeria Vivanco. Leonel Contreras nunca reconoció el delito durante el proceso judicial. Su abogado, de hecho, insistió en la inocencia. Buscaron rebajar las penas a 3 años, pero el tribunal no compartió los argumentos. Ahora evalúan apelar a la sentencia. Tenemos un compromiso con Leonel y su familia, que es seguir con esto hasta la última instancia, porque mantenemos nuestra posición de que Leonel es inocente y en consecuencia vamos a estudiar la sentencia para, dentro de los plazos legales, ejercer los recursos legales que correspondan dentro del plazo de 10 días. La familia de Valeria dice que el caso no está cerrado. Buscan que se investigue el delito de obstrucción a la investigación, ya que a su juicio hubo procedimientos erróneos que interfirieron en el correcto avance del proceso. Esta familia ha tenido que bregar durante 2 años haciendo investigación propia, contratando peritos externos. Señores de la PDI, alto mando de la PDI, somos la piedra en el zapato. Les vamos a seguir molestando el resto de nuestras vidas. A pesar de la sentencia, la familia de Valeria Vivanco insistirá en la eventual obstrucción a la investigación. Es algo que el Ministerio Público indaga hace 2 meses en una causa paralela que está abierta. Hoy conocimos la cifra del desempleo y las noticias no son buenas. A ver, durante el trimestre agosto-octubre, la tasa de desempleo llegó a 8,9%, una cifra superior a la que había hace un año, que era un 8%, cuando se encontraba ahí en 8%. Además, con este dato se suman 12 alzas consecutivas. Así, actualmente hay 882.000 desocupados, como lo vemos en la pantalla, un 15% más que lo que había hace un año. Mientras que la fuerza de trabajo, es decir, quienes están trabajando o buscando empleo, creció un 3,1%, superando a la ocupación, que aumentó un 2,1%. Estas cifras reflejan un mercado laboral aún resentido, pero que busca crecer en los próximos meses con los empleos temporales. La
época navideña no es solo una oportunidad para el comercio, sino que también para miles de personas que buscan trabajo, como Claudia, que tras meses encontró un empleo temporal. Es solamente por temporada navideña, en noviembre, diciembre. Uno estará 2 meses, pero con la esperanza de seguir, porque si no en enero, vuelta a buscar trabajo. De hecho, el jefe nos dijo que si estábamos bien evaluados podíamos pasar a planta. Y es que el fin de año permite abrir puertas en el mercado laboral. De hecho, SOS Group proyecta un alza de 30% en los trabajos temporales. Actualmente contamos con 500 vacantes para trabajar en las áreas que están impulsando las ofertas de empleos temporales para esta Navidad y el verano 2024. Estas áreas son logística, comercio y la industria alimentaria. Ofertas que no son solo para la temporada navideña, el verano e incluso para marzo ya están buscando trabajadores. Son los meses de vacaciones generalmente, hay mucho reemplazo y una oportunidad para empleos temporales. Y por otra parte también tenemos nuestra expo escolar, entonces también ahí una oportunidad para poder trabajar por 2 meses que dura este evento. Oportunidades laborales que comienzan a surgir y que desde este viernes 30 y hasta el 1 de noviembre se tendrán nuevas alternativas. Se trata de la Feria Laboral Sense que se realizará en Estación Mapocho de Santiago, donde se han contactado más de 120 empresas y más de 14.000 puestos de trabajo que van a estar disponibles para que las personas puedan concurrir, todo esto a través del Servicio Sense Nacional de Capacitación y Empleo. Todas fórmulas que buscan revertir la tasa de desempleo que en el trimestre agosto-octubre llegó a 8,9%, anotando su 12ª alza consecutiva. El aumento de las personas desocupadas ha sido en mayor proporción que las personas ocupadas y eso ha generado que también observemos aumentos estadísticamente significativos en la tasa de desocupación. Se crearon cerca de 184.000 puestos de trabajo en 12 meses. Sin embargo, estos no serían suficientes y el reflejo de ellos, según los expertos, sería la región metropolitana, que concentra un alto nivel de fuerza laboral y que el desempleo está cada vez más cerca de los 2 dígitos, con un aumento de 1,2 puntos en el último año. La región metropolitana concentra mucho más fuerza de trabajo que en otras regiones, entonces por eso se empieza a ver que ya la presión en el mercado laboral de la región metropolitana empieza a superar al de que se ve a nivel nacional. Un mercado laboral que tiene un importante desafío por delante, con un 2024 donde se espera que se realice el ajuste económico, que dé pie para mejorar las cifras de desempleo que por ahora mantienen en alerta a expertos y autoridades. La oposición acusó que el presidente de la República se transformó en el vocero de la opción en contra. Una frase pronunciada por el mandatario fue la que desató el debate a 20 días del plebiscito constitucional. La inauguración del Centro de Atención para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual en la capital fue el escenario, el lugar en donde el discurso del presidente encendería las alarmas de la oposición. Agradezco profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá, por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres, y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado. La última frase provocó la respuesta de los partidos que están por el a favor, una de las banderas de la opción en contra que acusa al texto precisamente de un retroceso en los derechos de las mujeres, uno de los fundamentos, por ejemplo, que utilizó la expresidenta Bachelet para anunciar su rechazo a la propuesta. Se transforma finalmente en vocero de la campaña en contra, se transforma una vez más en activista, como lo hizo en el pasado plebiscito del 4 de septiembre. El día de hoy marca un antes y un después. Él se hace eco de parte de la campaña en contra. A juicio de la oposición, el mandatario fue explícito en su preferencia al utilizar una de las ideas fuerza de la campaña. En Chile y en el mundo hemos avanzado mucho en derechos de nosotras las mujeres. Lamentablemente, este texto pone en riesgo todos estos avances e implica un enorme retroceso.
La oposición hace rato exigió que el mandatario diera a conocer su opción, la que se presume pero que formalmente no ha explicitado. Las críticas llegan cuando miembros del a favor han manifestado que la ciudadanía debe reconocer que el en contra es la postura del gobierno. El gobierno no va a ser ningún antagonista con ninguna clase de campaña. Ellos están hoy para gobernar, para hacer avanzar la agenda de gobierno. El que exista una amenaza real de restringir derechos nos parece que vale la pena alertar sobre aquello. Creo que en eso el presidente no está dejando ser presidente. Debate a 24 horas del mea culpa presidencial, donde Boric fue crítico de su rol como diputado cuando era oposición a la administración Piñera. Lo manifestó en momentos que la crisis de seguridad tensiona la relación gobierno-oposición. El crimen organizado ha avanzado porque no hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña. Y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo. La oposición de inmediato aseguró que la vocera politizó el debate, llevando la seguridad a la campaña del plebiscito. Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle, converse con las personas, haga un mea culpa. Esto no es un debate electoral. Aquí nosotros vemos a la oposición que lo único que le interesa en el tema de la delincuencia es el show. En vez de hacer estas declaraciones que enrarecen el ambiente, se pusiera de verdad de parte de las víctimas. La discusión tiene que darse con una visión de Estado y no solo para intentar ganar réditos mezquinos. Y no fue la única denuncia. La oposición acusó al gobierno de utilizar las redes sociales del Ejecutivo con fines electorales por esta publicación de la vocería de gobierno que aseguraba que si gana la opción en contra no habrá un nuevo proceso constitucional, lo que ha sido comprometido por la opción en contra, pero que no está en juego en esta elección. Desde La Moneda reconocieron el error y aseguraron que no corresponde a los lineamientos de la campaña Chile Vota Informado. Por eso la publicación fue eliminada de las redes, en donde estuvo 6 días publicada. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra el empresario Daniel Sauer y su familia por facilitar más de 10.000 facturas falsas a 100 empresas. Bueno, es otra lista del caso Audios, donde también se indaga la participación del abogado Luis Hermosilla en eventuales coimas a funcionarios públicos. Es un escándalo financiero que escribe un nuevo episodio. El Servicio de Impuestos Internos decidió pasar a la acción y presentó su primera querella por delitos tributarios en el denominado caso Audios, esta vez contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer y el accionista Darío Cuadra. Son empresas todas relacionadas con Daniel Sauer, su hermano, su padre, etcétera, que dentro del contexto del negocio del factoring emitían documentos tributarios falsos a través de las empresas ya indicadas. Es otra arista del caso Audios, esta vez vinculada a eventuales delitos tributarios reiterados cometidos por Daniel Sauer, el mismo que estuvo en la polémica reunión con el influyente abogado Luis Hermosilla y con la también jurista Leonarda Villalobos. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos acusa la existencia de un esquema fraudulento donde los Sauer, a través de 3 empresas, Guayasamín, DAS Limitada y Textil Cico Limitada, facilitaron 9.970 facturas falsas a casi 100 empresas por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos. Este delito en particular tiene una sanción de hasta 5 años, pero podría en la investigación determinarse que hay otros delitos señalados en la figura penal que estamos hablando que llegan incluso hasta los 15 años de presidio, además de una multa de hasta 400%. Facturas falsas que se emitieron entre enero de 2021 y julio de 2023. El caso fue alertado al servicio en septiembre y este habría sido el motivo que provocó la polémica reunión en la que participó el abogado Hermosilla en las oficinas del Grupo Patio, cita en la que en su momento se reconoció la existencia de coimas para obtener información privilegiada sobre las indagatorias que realizaba este organismo. Me parece que es relevante en el contexto de un asunto de interés público y respecto al cual hay que no solo mostrar y predisposición de investigar, sino que actuar proactivamente, que es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. Es una querella que es valiosa, es muy valiosa. Nos permite avanzar en la investigación de los delitos tributarios que se han cometido en el contexto del caso que usted menciona. Justo antes de la presentación de esta acción, parlamentarios pedían al Servicio de Impuestos Internos querellarse para facilitar la indagatoria del Ministerio Público.
Es un círculo vicioso, porque en definitiva se recurre a la corrupción para proveerse impunidad y por lo tanto creo que es clave que el Servicio de Impuesto Interno actúe con energía. Es una brutalidad la cantidad de facturas. Esto no sale por el caso Audios, ¿no se hubiese detectado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Arista Factop del caso Audios, que por estos días investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ha provocado la puesta en marcha de una comisión investigadora y que ha llevado al Servicio de Impuestos Internos a separar de sus funciones a 5 trabajadores del organismo. Un vecino de Viña del Mar fue brutalmente golpeado por jóvenes delincuentes cuando estaba arreglando su auto en el frontis de su casa. Fíjese bien, 2 adolescentes lo agredieron a plena luz del día para robarle su vehículo. Entraron caminando al pasaje Cólico en Reñaca Alto. Parecían tranquilos, pero sus intenciones no eran nada buenas. A punta de patadas y golpes en el pecho le quitaron las llaves a este hombre que arreglaba su vehículo en el frontis de su casa. A pesar de los intentos por recuperarlo, los 2 delincuentes huyeron. Son jóvenes, dicen que estaban en la plaza mirando, el vecino estaba viendo el auto abajo y resulta que llegaron estos jóvenes y lo pillaron, a él desprevenido estaba, y lo golpearon y se llevaron el auto. Los delincuentes amenazaron en más de una ocasión a la víctima, quien alcanzó a recuperar una mochila, justo cuando aparecieron vecinos para intentar socorrerlo ante la brutal agresión. Eso muestra la inseguridad que estamos viviendo. Quienes se ven en las imágenes serían menores de edad con armas blancas. Si tienen antecedentes se desconoce porque no se les ha detenido. Ahora el temor es que puedan volver a este residencial barrio en la parte alta de Viña del Mar. Hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que encerrarse, no nos queda otra. La delincuencia ya se salió de las manos. ¿Qué más vamos a decir? Delito de ocasión según los expertos. Ni las medidas disuasivas como alarmas comunitarias espantaron a los ladrones, tampoco la llegada de vecinos con elementos contundentes. Vemos efectivamente el dicho que la ocasión hace al ladrón. Efectivamente, este tipo de delincuentes andan viendo dónde puede realizar algún tipo de fechorías en algún lugar o en algún momento indicado en el día. Portonazo que esta vez afectó a un hombre que arreglaba un desperfecto de su automóvil, un tipo de robos que llama a cambiar las rutinas diarias para evitar ser presas de estos sorpresivos ladrones. Ese vecino lo que tendría que haber hecho es haber tenido quizás las llaves escondidas en algún lugar adentro de su casa o otra persona que lo pudiera estar ayudando en la situación que estaba haciendo. Hoy en día no es recomendable estacionarse fuera de la casa, es decir, en la vía pública, y comenzar a desde bajarse para tocar el timbre para que le abran la puerta o para esperar a algún miembro de la familia o alguien que baje con el motor encendido. Ahora la víctima se recupera de sus heridas y contusiones tras un violento ataque a plena luz del día. Asalto que marcó a los vecinos, que los mantiene alerta ante nuevos delitos. Atención con este caso. Una mujer deberá devolver más de 26 millones de pesos al Estado tras ser sorprendida arrendando la vivienda que adquirió con un subsidio. Alquiló la casa antes del plazo. En febrero de 2016, el conjunto habitacional Terranova 2 fue entregado a 208 familias de Puerto Natales en la región de Magallanes. A 7 años de este hecho, una de las viviendas está en la mira. Esto inicia por la fiscalización que hacen los equipos de Serviu, específicamente de Puerto Natales, respecto a denuncias que existen de no ocupación regular de las viviendas. Casa ubicada en calle Cerro Ballena. Ante esta irregularidad, Serviu Magallanes presentó una acción judicial y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió que el proceder antes establecido importa una violación al deber que pesaba sobre la demandada en orden a habitar personalmente la vivienda que había adquirido, como también a la prohibición de ceder su uso y goce. Y, en consecuencia, Serviu se haya habilitado para cobrar aquellos dineros que se le entregaron por concepto de subsidio. Encuentro un poco injusto que alguien que tuvo el beneficio arriende esta propiedad, habiendo gente que realmente necesita un hogar. Tiene su castigo, por decirlo así, pero ojalá hubiera más fiscalización.
Me parece que es una tremenda falta de respeto para las personas que están esperando casa. El 27 de noviembre de 2019, la vivienda en cuestión fue fiscalizada y ahí personal del Serviu constató que no estaba siendo habitada por la beneficiada del subsidio y la casa estaba siendo arrendada antes del plazo de 5 años. Tienen ciertas obligaciones que quedan estipuladas. Una de ellas es habitar la vivienda con su núcleo familiar, no arrendar la vivienda, no cederla a cualquier título, y eso es lo que ha incumplido la persona. El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas agrega que, en virtud de lo anterior, es que se demanda la suma de 725 unidades de fomento, que corresponde a la suma de 2 subsidios habitacionales otorgados. Es decir, la mujer deberá devolver 26.500.000 pesos al Estado. Si la persona no paga, nosotros debemos iniciar las acciones judiciales para poder realizar el cobro de ese subsidio, lo que podría incluir embargar la vivienda y rematarla en subasta pública. Una situación que ya no tiene pie atrás, por la que la demandada deberá devolver el beneficio que años atrás se le entregó para adquirir su vivienda. Un precedente que se marca en Puerto Natales en cuanto a aquellos que no cumplen con lo estipulado a la hora de obtener un apoyo económico del Estado. Las aspiraciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele para ser electo por un nuevo periodo avanzan a paso firme. El mandatario anunció que va a solicitar al Congreso una licencia de 6 meses de sus funciones. Este es el último paso para optar a una controvertida reelección. El próximo 4 de febrero está marcado en el calendario personal del presidente salvadoreño Nayib Bukele como el día en que buscará ser reelegido para un segundo mandato, una aspiración que no podría concretarse sin antes superar un último escollo legal. Voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Como una coreografía ya anunciada, ha descrito la prensa internacional la decisión del mandatario, quien se hará un costado durante los próximos 6 meses, el tiempo que resta para el próximo cambio de mando. Y es que fue esa la condición que dictaminó la Corte Suprema en 2021 para dar luz verde a su reelección inmediata en medio de denuncias de inconstitucionalidad. Antes de la controvertida resolución, un mandatario debía terminar su periodo de 5 años y esperar 10 para postularse nuevamente. Y aunque Bukele no dijo quién asumirá la presidencia interina en su ausencia, aclaró ante casi un centenar de sus funcionarios que lo seguirá supervisando 24/7. Incluso al anunciar el inicio de las obras de una prisión dedicada a los corruptos, pidió al fiscal general que investigue de manera exhaustiva a todos los altos cargos de su gobierno. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Lo cierto es que el jefe de Estado de 42 años se encamina a los comicios con el viento a favor. Si una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia proyectaba un 68,4% de apoyo, otra realizada por Sid Gallup este mes pronostica una intención de voto aún mayor, el 95%. Muy por detrás sitúa las otras fórmulas, siendo la más cercana a la liderada por Joel Sánchez, del partido Alianza Republicana Nacionalista, con apenas el 4,3% de apoyo. La oposición fue incapaz de ponerse de acuerdo hasta ahora y se han presentado 6 candidatos que no tienen ninguna posibilidad para enfrentarse, para empezar, sin recursos, sin dinero. Y así, con una estrategia de seguridad antipandillas ligada por un lado a denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos y por otro a uno de los índices de popularidad más altos en la región para un mandatario, el panorama en el país centroamericano parece estar dividido. Quien deberá dar el sí final a su licencia será el Congreso, con plazo hasta este viernes. En caso de allanar el camino del mandatario para un
nuevo periodo. Serán los más de 6 millones de salvadoreños habilitados para sufragar, quienes decidan el 4 de febrero si quieren o no a Nayib Bukele como su presidente hasta 2029. Bien, pues nos acercamos ya a las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Años de angustia, asegura haber vivido la dueña de un exclusivo departamento en Reñaca. Denuncia que una vecina ha realizado una serie de ampliaciones ilegales en espacios comunes del edificio. Existe inquietud en la administración ante un posible derrumbe. Mire. Neti camina por el piso de su terraza, un departamento ubicado en el 5º sector de Reñaca, asustada, con temor a que de un momento a otro una piedra la golpee en su cabeza. Una situación peligrosa que para ella ya se volvió costumbre en los últimos 5 años, tras lo que señala improvisadas construcciones y arreglos de su vecina del piso superior. Mira, son piedras que tienen puntas, que le caen una al ojo, al perro, se lo puede reventar. Y estas piedras son las que le tira a mi mascota. Empezó la construcción y empezó a caerse el muro y empezó esa grieta. Y esa grieta, aquí en esta zona de aquí se llueve, cae el agua. Una historia que dice comenzó tras la llegada de una nueva propietaria al 3er piso, quien sin consentimiento ni permiso simplemente comenzó a ampliar su departamento. Un extenso ciclo de tormento que se acentuó tras la edificación de una nueva estructura que estaría en un espacio común. Yo siempre cuando hay alguna cuestión así digo yo, ¡ay! Un temblorcillo, yo prefiero estar adentro de mi casa que salir. Está más encima chueco. Se puede caer en cualquier momento. Ella tiene una cámara ahí que está constantemente mirando todo lo que sucede. Un muro de concreto de aproximado 3 metros que incluso tiene instalada una cámara. Sin embargo, lo más llamativo de la construcción es lo que hay sobre él, una aparente habitación fuera de toda norma. Le pusimos un segundo reclamo recordando a la municipalidad de la resolución anterior de demolición y además pidiendo, ¿cierto?, que vengan a verificar esa construcción irregular. Según documentos de la administración, una reclamación de copropietarios ya había sido efectuada en noviembre del 2018 por demolición e intervenciones del inmueble, incluyendo un balcón, además de la construcción de un muro y acumulación de escombros sin autorización de la comunidad. Un actuar que para la administración del edificio La Puntilla lisa y llanamente no tiene límites, más cuando la incertidumbre es el peligro que genera a los vecinos. La primera demolición era del estacionamiento que tenía atrás y de las modificaciones a la terraza. La de la terraza son todas estas modificaciones donde ellos cambiaron el borde de la baranda, que eran de madera, y empezaron a construir con ladrillo, desarmaron los ventanales. Consultamos al municipio sobre esta situación, sin embargo no obtuvimos respuesta. Para expertos se trata de un hecho que debe ser solucionado con prontitud. El municipio debe tomar todas las medidas necesarias para hacer ejecutar su decreto, incluso ejecutando la demolición él mismo con cargo al propietario. Un desenlace con resultado favorable. Eso es lo que espera la administración del edificio La Puntilla, tras denunciar una improvisada construcción en uno de los espacios comunes. Solución a contrarreloj, que para Neti es apremiante, pues el temor a un posible derrumbe crece día a día. A ver qué opina usted de esto. Bad Bunny, él es el nuevo rey del pop. Al menos eso sentenció la no menos prestigiosa revista Forbes, causando la indignación de los seguidores ¿de quién? De Michael Jackson. ¿Y usted a quién prefiere? Mire. Esta portada de la prestigiosa revista Forbes desató la discusión. La publicación unge a Bad Bunny como el rey del pop. Mi nombre por siempre se me escucha y porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Soy un rey campeón. Por sobre quien por décadas ostentó la corona, Michael Jackson. Es simpática la comparación y la preocupación mundial por este tema. Yo creo que efectivamente Bad Bunny hoy es un artista muy masivo, muy importante, muy vendedor. Esta proclamación de Bad Bunny como el nuevo rey del pop
solamente lo que hace es confirmar cómo hoy en día lo que manda son los números. Bebesota. La revista tira a la discusión las estratosféricas cifras del artista urbano. Con apenas 29 años ha sido el más escuchado en Spotify en los últimos 3 años, con sobre 35.000 millones de reproducciones. Su canal de YouTube tiene 32.000 millones de visitas, 10 Grammy y contando. Por su parte, Michael Jackson tuvo 13 hits que llegaron al número 1 del Billboard y su álbum Thriller es el segundo más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. El respetable en la calle tiene su opinión. Dicen ahora que Bad Bunny es el rey del pop. Ya, ¿y quién lo dice? La revista Forbes. No, está totalmente equivocada. Entre Bad Bunny y Michael Jackson me gusta más Michael Jackson. Bad Bunny, no mucho. Si hablamos de música, hablemos de música. Bad Bunny, no. No, vocalmente, infinitamente Michael Jackson. Esto pasó cuando a ambos les aislaron las pistas de instrumentos y dejaron solo la voz. Por esa noche cuando me llamaste te piché. Todos los mention por el Twitter los caché. Yo no era orgulloso pero ahora me embiché. Y todo el tiempo es Moe, mucho Ferra, Luis Butón. ¿Te gusta Bad Bunny, no? Sí. Ay, no, no me gusta. A ver, ¿a quién le gusta Bad Bunny? ¿A quién le gusta? ¿A ti te gusta? Sí. ¿Y por qué te gusta? Porque su música es buena. Yo no considero que sea como así como un dios ni nada de eso. Pero dicen que destronó a Michael Jackson como rey del... Imposible, sí, imposible. No, que la trayectoria de Michael Jackson y Bad Bunny es completamente diferente. Comparado musicalmente, artísticamente, yo me quedo con Michael Jackson, pero por kilómetros. Pero yo creo que el reggaetón y la música urbana y todo lo que conocemos de lo que hace Bad Bunny, finalmente, si ya no se ha comido el mundo, está a pasos de conseguirlo. Será esa necesidad constante de coronar a alguien o de llenar espacios, pero según los números, los fríos números, y según Forbes, el conejo malo es hoy el nuevo rey del pop. Aunque muchos fanáticos de Michael Jackson y expertos musicales no les guste. El desfile navideño más importante de Sudamérica volverá a tomarse las calles de Santiago. El París Parade recorrerá Providencia y la Alameda con globos inflables gigantes, inspirados en icónicos personajes de Disney, Pixar y Marvel, esperando congregar a miles de familias. La actividad se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana. Comenzará en la Plaza de la Aviación y avanzará hacia el poniente por la Alameda hasta llegar frente al Palacio de la Moneda. En 3 kilómetros de desfile, el París Parade promete una serie de personajes, entre los que destacan Mickey Mouse, Spider-Man y Rayo McQueen. El evento totalmente gratuito tendrá puntos donde las familias asistentes podrán solicitar protección solar, hidratación y baños. Y con estas imágenes nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más. Están terminando las noticias, como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Por nuestra señal abierta llega un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Y por 24 horas viene Vía Pública con Matías del Río, que ya está aquí con nosotros. Que tenga buenas noches. Buenas noches.